Hay una frase que puede destruir a una persona en cuestión de segundos. No una frase dicha con rabia, ni con crueldad evidente. Una frase dicha con calma, con precisión, como quien firma un contrato. Y esa frase, pronunciada en la noche de bodas de Isabel de Valdemar, cambió el rumbo de su vida para siempre. Pero lo que nadie vio venir fue lo que ella decidió hacer después. Porque Isabel no lloró, no suplicó, no huyó. Hizo algo mucho más peligroso, pensó. Era noviembre. Las piedras del palacio de Valdemar, en las afueras de Salamanca, guardaban el frío con la misma fidelidad con que guardaban los secretos de la familia. Las velas ardían en los candelabros de la habitación nupcial. La lluvia fina golpeaba los cristales con paciencia infinita. Y allí, de pie al pie de la enorme cama con dosel, todavía con el frac de la ceremonia y el pañuelo de cuello levemente aflojado, estaba el duque de Valdemar. Rodrigo Álvarez de Valdemar. 34 años. 3 propiedades en Castilla y Extremadura. Un escaño en el Senado. Y una compostura tan fría que parecía tallada en mármol desde la infancia, que es exactamente cuando su padre se la había exigido. Isabel lo miraba desde el borde de la cama. 22 años. Casada con él desde hacía aproximadamente 7 horas. Vestida con el camisón de seda color marfil que su madre había elegido con el cuidado de quien prepara el escaparate de una joyería. Y en ese momento, escuchando las palabras que el duque pronunció sin titubear, sin disculparse, sin siquiera bajar la voz, entendió con una claridad brutal que la vida que le habían prometido no era la vida que iba a tener. Lo que él dijo fue esto: debes entender que es este matrimonio. Estás aquí para darme un heredero, y nada más. No te amo. No voy a fingir que te amo. Viviremos vidas separadas bajo este mismo techo, y cuando me hayas dado un hijo, serás libre de vivir como desees dentro de los límites que exige tu posición. Esto ha sido acordado con tu padre. Él ha aceptado las condiciones. Confío en que tú harás lo mismo. Silencio. La lluvia. Las velas. El crujido de la chimenea. Y entonces Isabel, que había estado mirándolo con la quietud de quien acaba de recibir un diagnóstico que no esperaba pero que no va a permitir que la destruya, abrió la boca y dijo: entendido. 2 palabras. Solo 2. El duque, que quizás había esperado lágrimas, o protestas, o el tipo de derrumbe emocional que su propio padre le había advertido que debía gestionar con eficiencia, no estaba del todo preparado para esas 2 palabras. Se aclaró la garganta. Le dijo que dormiría en la habitación contigua, que comenzarían los aspectos necesarios del acuerdo cuando ella estuviera lista. Quizás mañana por la noche. O pasado. Cuando considerara conveniente. Isabel inclinó la cabeza. Le agradeció su consideración. Él hizo una pequeña reverencia, como si se despidieran en un salón de baile, y salió por la puerta que comunicaba con su alcoba. La puerta hizo clic al cerrarse. E Isabel de Valdemar, anteriormente Isabel Montero, se quedó sola. Si estás disfrutando esta historia, dale a me gusta ahora mismo. Vas a querer quedarte hasta el final, te lo prometo. No durmió esa noche. Se quedó sentada en el borde de la cama, escuchando la lluvia, y pensó. Pensó durante horas, con la misma frialdad metódica que había heredado de su padre, el conde de Montero, un hombre sensato con 3 hijas y recursos cada vez más limitados, porque Isabel lo estaba entendiendo todo al mismo tiempo. Entendía que su padre había sabido. El duque lo había dicho con toda claridad, su padre había aceptado las condiciones, y sin embargo, esa mañana, su padre la había acompañado al altar con una expresión tan cuidadosamente compuesta que Isabel había asumido que simplemente estaba emocionado. Ahora sabía que lo que su padre había estado ocultando no era emoción, sino conocimiento. Y su madre, que había pasado el día de la boda revoloteando alrededor de Isabel con la alegría forzada de quien intenta convencerse a sí misma de que ha tomado la decisión correcta. Que se había ocupado de cada detalle, del velo, del ramo, de que la copa de Isabel estuviera siempre llena durante el banquete, de todo excepto de mirarla a los ojos. Los 2 lo habían sabido. Y la habían enviado de todas formas, porque una alianza con un duque era una alianza con un duque, y la posición de los Montero llevaba 2 generaciones debilitándose, y su hermana menor tendría su propia temporada social en unos pocos años y necesitaba el respaldo que solo el apellido de Isabel, ahora convertido en Valdemar, podía proporcionarle. Isabel sentada en la oscuridad. Lluvia. Y las decisiones. La p***, no lloró. No porque estuviera vivido. No había nadie mirando. Sino porque las lágrimas
no cambiarían nada, y lo que Isabel necesitaba en ese momento no era consuelo. Era estrategia. La segunda, no ser la esposa que el duque había descrito. No sería un instrumento para la producción de un heredero. No viviría en el ala este del palacio mientras él conducía su vida como si ella fuera un mueble adquirido con una función específica. No sabía todavía qué alternativa construiría, pero sabía con absoluta certeza que la versión de matrimonio que le habían presentado esa noche era inaceptable. La tercera, y más importante, él no vería nada de esto. Todavía no, porque Isabel entendía, con esa inteligencia tranquila y peligrosa que a veces se confunde con timidez, que el único camino en una situación donde no se te ha dado ningún terreno es esperar hasta que el terreno aparezca. Y mientras esperaba, observaría, aprendería, entendería al hombre con quien se había casado, la casa que ahora habitaba, las propiedades que gobernaban su mundo y las debilidades particulares de un duque que había creído conveniente informar a su novia, en la noche de bodas, que el amor no estaba incluido en el trato. Cuando el primer gris del amanecer comenzó a filtrarse por los ventanales, Isabel ya no estaba en la cama. Estaba en el escritorio junto a la ventana. Había encendido una vela nueva. Y con la letra precisa y ordenada que su institutriz le había enseñado, estaba escribiendo una lista de todo lo que sabía sobre el duque de Valdemar. Era una lista corta. Lo había visto 3 veces antes de la boda. Una presentación formal organizada por sus padres en Madrid. Una cena en la casa de los Montero. Un baile de sociedad donde habían bailado los 2 bailes obligatorios y habían intercambiado quizás 15 frases. Sabía su edad, sus propiedades, su título, la reputación de su padre como hombre de exigencias heladas e inflexibles. Sabía que su madre había muerto cuando él tenía 12 años, que era hijo único, que había estudiado en el Colegio Mayor de Alcalá y luego había servido brevemente en el cuerpo diplomático antes de que la muerte de su padre lo obligara a asumir las responsabilidades del ducado. No sabía qué libros leía. No sabía qué lo apasionaba o qué lo asustaba. No sabía si alguna vez había amado a alguien, si era capaz de amar a alguien, si la declaración fría de su noche de bodas era la totalidad de su naturaleza o si era un escudo construido contra algo que había decidido no sentir hace mucho tiempo. La lista estaba incompleta. Necesitaba ser ampliada. Los primeros 3 meses transcurrieron según las especificaciones del duque. Cenaban juntos cuando él estaba en la casa, que era aproximadamente 3 noches de cada 7. Se comportaban frente al servicio con la formalidad cortés que habían acordado tácitamente. El servicio, por su parte, lo hacía con la neutralidad cuidadosa de quienes han visto muchos matrimonios y entienden cuando no deben opinar. La señora Villareal, el ama de llaves, llevaba 31 años en el palacio. Había observado el matrimonio del difunto duque con la difunta duquesa en detalle poco favorecedor para ninguno de los dos. Trataba a Isabel con el respeto formal que exigía su posición y con una discreta amabilidad que sugería que había sacado sus propias conclusiones sobre la situación. No preguntaba. No ofrecía compasión. Pero se aseguraba, en las pequeñas formas en que un ama de llaves puede asegurarse de las cosas, de que la habitación de Isabel estuviera siempre cálida, de que su té fuera siempre la variedad que prefería, de que los libros del pequeño salón fueran periódicamente renovados desde la biblioteca. Isabel lo notaba todo. Notaba a la señora Villareal. Notaba a Jacinto, el lacayo mayor, que llevaba 40 años en el palacio y que había desarrollado un ligero temblor en la mano izquierda que intentaba disimular. Notaba a Carmen, la criada joven, que no tendría más de 15 años y que siempre parecía tener hambre. No hizo nada con estas observaciones en aquellos primeros meses. Todavía no estaba en posición de hacer nada. Pero las archivó con cuidado en el mismo inventario mental donde estaba archivando sus observaciones sobre su marido, porque había concluido que el conocimiento de la casa era conocimiento útil, y que tarde o temprano el momento llegaría. El duque visitó su habitación por primera vez casi un mes después de la boda. El encuentro fue gestionado con la eficiencia breve de 2 personas realizando una tarea que ninguna de las dos desea reconocer que están realizando. No hubo palabras. Él se fue inmediatamente después. Isabel se quedó mirando el dosel de la cama durante 2 horas y pensó en su hermana Ana, cuya carta sobre su propia noche de bodas había descrito aquella experiencia como torpe pero no desagradable, y considerablemente mejorada a la mañana siguiente cuando mi marido me trajo chocolate caliente y me preguntó si había dormido bien. A Isabel no le habían traído chocolate caliente.
El duque no le había preguntado si había dormido bien. De hecho, durante el desayuno del día siguiente, apenas la había mirado, salvo para comentar que el correo había traído una carta de su administrador que requería su atención y que no estaría en casa para cenar. Esto era el matrimonio. Y en las largas horas tranquilas de aquellos meses, Isabel observó al duque de Valdemar con la paciencia de una mujer que había decidido que el único camino hacia adelante era a través de la comprensión. Observó que se levantaba antes que el servicio y tomaba su café en la pequeña biblioteca del lado este del palacio, no en el comedor. Observó que leía 3 periódicos al día y hacía pequeñas anotaciones precisas en los márgenes con un lápiz que guardaba en el bolsillo de la chaqueta. Observó que era cortés, incluso amable, con el servicio, pero que no conocía el nombre de ninguno de ellos excepto su ayuda de cámara y su secretario. Observó que recibía una cantidad considerable de correspondencia y que parte de ella lo preocupaba de maneras que él gestionaba con una blancura cuidadosa, pero que Isabel, observándolo desde el otro extremo de la mesa en las noches que cenaban juntos, podía ahora leer con precisión creciente. Algo iba mal en una de sus propiedades. Algo relacionado con el administrador. El duque estaba preocupado pero no había decidido todavía cómo abordarlo. Isabel esperó. La oportunidad llegó en febrero. El duque había estado fuera 3 días atendiendo asuntos en su propiedad de Extremadura. Regresó un jueves por la tarde, agotado y visiblemente disgustado, y fue directamente a su despacho sin hablar con Isabel ni con el servicio. No apareció a cenar. Isabel cenó sola en el comedor, como había hecho muchas veces, y envió una bandeja con fiambre y pan al despacho del duque con una nota escrita en su propia mano que decía simplemente, «Excelencia, por si acaso necesita algo. No hace falta que responda». Y era la primera comunicación de alguna sustancia que le había enviado en 3 meses. No esperaba respuesta. Esperaba que ignorara la bandeja, que la devolviera intacta, que registrara el gesto como el tipo de eficiencia doméstica para la que le habían dicho que sería útil. No la ignoró. 1 hora después, él apareció en el pequeño salón donde ella estaba leyendo. Se quedó en el umbral un momento, mirándola con una expresión que ella no pudo identificar del todo. Luego dijo, «Gracias por la bandeja». «De nada. Me encuentro inseguro sobre cómo proceder con una dificultad que he encontrado». «¿En Extremadura?» Sus ojos se afilaron. «¿Cómo sabe que es Extremadura?» Isabel cerró el libro. Lo dejó sobre la mesita junto a su sillón. Cruzó las manos en el regazo. Y tomó la decisión que llevaba 3 meses preparando, evaluando el riesgo de la honestidad contra el riesgo de continuar interpretando el papel que le habían asignado. Eligió la honestidad. Porque lleva 3 semanas recibiendo correspondencia de su administrador allí. Las cartas llegan los lunes y los viernes. Las lee en el desayuno los días que está en casa. Su expresión al leerlas ha sido progresivamente más disgustada. Parecía razonable asumir que el viaje a Extremadura estaba relacionado y que su disgusto al regresar indica que el viaje no resolvió el asunto. Un largo silencio. El duque continuó en el umbral. Tenía el aspecto, pensó Isabel, de un hombre que ha encontrado algo que no estaba buscando y que ahora está obligado a considerar si quiere encontrar más. «Me ha estado observando», dijo. «Sí. ¿Por qué?» Isabel mantuvo la calma. Esta era la apuesta más importante que había hecho desde que se sentó sola en aquella habitación nupcial 3 meses atrás. «Porque», dijo, «llevo 3 meses en una casa y un matrimonio que no me han dado nada que hacer y ningún propósito que ocupe mi mente, y la observación era la única actividad disponible. Y porque, Excelencia, soy una mujer que no funciona bien con el ocio. El bordado, las novelas, la gestión de los menús, todo eso era insuficiente para mantener mi atención. Así que observé. Le observé a usted, al servicio, y a los patrones de esta casa. He aprendido mucho». El duque entró en la sala. Se sentó en el sillón frente al de ella, que no era un sillón en el que se hubiera sentado antes en los 3 meses que ella llevaba allí. La miró con una expresión que ya no era ilegible. Era, pensó Isabel, cuidadosa. La expresión de un hombre que está reconsiderando un supuesto que no sabía que había hecho. «¿Qué ha aprendido?», preguntó. Y ella le contó. Le habló del administrador de Extremadura, que sospechaba que era o incompetente o activamente deshonesto, basándose en el patrón de correspondencia que había observado. Le habló del ama de llaves, eficiente pero que llevaba 2 meses sobreencargando velas en cantidades que sugerían un error de cálculo o algo más preocupante.
Le habló del jardinero joven que llevaba 3 semanas enfermo y cuyo reemplazo no había sido contratado todavía, lo que crearía problemas cuando llegara la temporada de plantación en primavera. Le habló de que su secretario, aunque competente, había adquirido el hábito de abrir correspondencia que debería haber llegado sin abrir, y que 2 cartas del Senado habían llegado con señales de que habían sido leídas por manos que no eran las del duque. Lo dijo todo en un tono calmado y factual, como quien entrega un informe sobre el tiempo. Sin editorializar, sin sugerir soluciones, simplemente presentó las observaciones como observaciones y dejó que el duque sacara sus propias conclusiones. El duque no la interrumpió. Escuchó. Cuando ella terminó, se quedó en silencio casi un minuto entero. Luego dijo: he sido un necio. No diría eso, Excelencia. Yo sí. He estado gestionando esta casa y estas propiedades con el supuesto de que podía hacerse sin prestarle atención a los detalles, porque he tenido otros asuntos que me ocupaban. He permitido que los problemas se desarrollen porque no los veía. Y he fallado en notar que llevo 3 meses casado con una mujer que los ha notado todos. Una pausa. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque usted no me lo preguntó. Algo cruzó su rostro. Quizás vergüenza. Quizás algo más complicado. Isabeldo. Era la primera vez que usaba su nombre. Le debo una disculpa. ¿Por qué? Por todo lo que dije la noche de nuestra boda. Ella lo miró con calma. No dejó que su compostura se quebrara, porque entendía que este era el momento en que quebrarse sería más peligroso. Excelencia, dijo, no necesito una disculpa. Necesito honestidad sobre cómo va a proceder este matrimonio a partir de ahora. Llevo 3 meses aquí. Le he visto gestionar sus propiedades y su casa con el supuesto de que yo no soy una persona capaz de contribuir a ninguna de las dos. Tengo una mente. Tengo una educación. Tengo, como acaba de observar, una capacidad de atención que a usted parece faltarle. Si desea que sea productora de herederos y nada más, continuaré desempeñando ese papel con la precisión que me ha solicitado. Pero si consideraría un arreglo alternativo, uno en el que mi mente también esté comprometida en la gestión de esta casa y de estas propiedades, estaría dispuesta a discutirlo. Hizo una pausa. La decisión es suya. El duque la miró durante un largo tiempo. Isabel le devolvió la mirada. El fuego crepitó. El reloj del salón dio las 9. En algún lugar de la casa, alguien cerró una puerta. Me gustaría, dijo el duque lentamente, discutirlo. Isabel inclinó la cabeza. Entonces lo discutiremos. Mañana por la mañana, quizás, después del desayuno. Tengo observaciones sobre la situación de Extremadura que pueden serle de utilidad. Se levantó, tomó su libro, caminó hacia la puerta. Y al llegar al umbral, se detuvo y se volvió. Excelencia, hay un asunto más. Sí, preferiría, a partir de ahora, que visitara mi habitación solo cuando hayamos hablado durante el día. El arreglo que hemos tenido, en el que aparece sin previo aviso y se va sin decir nada, no es uno que deseo continuar. Si vamos a tener un hijo, lo haremos como 2 personas que al menos han intercambiado una frase sobre el tiempo. ¿Entiende? El duque se puso de pie. La miró. Asintió lentamente. Entiendo. Gracias. Buenas noches, Excelencia. Si esta historia te está llegando de verdad, dale a me gusta y suscríbete. Hay mucho más por venir y no querrás perderte el final. Isabel salió del salón. Subió la escalera hasta su habitación. Cerró la puerta. Y solo entonces, cuando estaba sola con la llave echada y la vela apagada, y la lluvia de noviembre golpeando de nuevo los cristales, Isabel de Valdemar se permitió sentarse en el borde de su cama y respirar. El matrimonio no se había convertido, por ninguna medida razonable, en un matrimonio de amor. Pero se había convertido, quizás, en una asociación. Y eso, pensó mientras se tapaba con las mantas, era considerablemente más de lo que había esperado al amanecer de ese día, cuando era una mujer sin ninguna voz en una casa que no sabía quién era. La transformación del matrimonio del duque y la duquesa de Valdemar no ocurrió rápido. Ocurrió despacio, a lo largo de casi un año, a través de una serie de pequeños cambios acumulados que comenzaron con la conversación del salón y avanzaron a través del trabajo cuidadoso de 2 personas aprendiendo a habitar la misma vida, en lugar de 2 vidas adyacentes que no se tocaban. El duque, y esto había que reconocérselo, no se retiró. No volvió, después de aquella conversación, al supuesto original de que Isabel era una transacción. Escuchó sus observaciones sobre Extremadura. Siguió su consejo,
que fue despedir al administrador y reemplazarlo con el hermano del jardinero mayor, un hombre que había gestionado una propiedad más pequeña en Andalucía con competencia notable. La consultó sobre el ama de llaves, el secretario, el jardinero joven, y una docena de otros asuntos que antes había manejado solo. Y en las noches, cuando regresaba de Madrid o de sus propiedades, comenzó a ir al pequeño salón donde Isabel estaba leyendo, y comenzó a sentarse en el sillón frente al de ella, y comenzaron a hablar. Hablaron de gestión de propiedades. Hablaron de política. Hablaron, eventualmente, de libros. Él prefería la historia. Ella prefería la poesía. Pero descubrieron un terreno común inesperado en la filosofía, particularmente en la obra de José Ortega y Gasset. Discutían. No estaban de acuerdo. Aprendieron a discrepar sin que se volviera personal, lo cual era, observó el duque una noche, una habilidad que no había poseído antes y cuya ausencia no había notado hasta entonces. Las visitas nocturnas del duque a su habitación, tal como Isabel había pedido, estaban ahora precedidas de conversación. A veces breve, un comentario sobre el día, una pregunta sobre su salud y a veces más larga, pero siempre presente, y con los meses se convirtió en algo que ninguno de los dos había anticipado. Se convirtió en afecto. No en pasión exactamente, todavía no, sino en el tipo de afecto que crece en los matrimonios entre dos personas que han aprendido, despacio y con esfuerzo, a verse el uno al otro. El duque lloró la noche que ella le dijo que estaba embarazada. Llevaban casados casi un año. Isabel lo había sospechado durante varias semanas. Había querido estar segura antes de decírselo, porque entendía, con la misma inteligencia estratégica tranquila que había aportado a cada aspecto del matrimonio, que el anuncio lo cambiaría todo. Activaría cada supuesto sobre su propósito principal que el duque había articulado la noche de bodas. Quería elegir el momento. Eligió un jueves por la noche a finales de octubre. Habían terminado de cenar. Se habían retirado al pequeño salón. El fuego estaba encendido. El duque leía un informe de su abogado. Isabel trabajaba en una carta para su hermana Ana. Dejó la pluma. Dijo, Rodrigo, hay algo que quiero decirte. Era la primera vez que usaba su nombre. Él levantó la vista del informe. Registró inmediatamente que algo significativo estaba a punto de decirse. Estoy embarazada, dijo Isabel. El duque dejó el informe. Lo dejó con mucho cuidado, como si se hubiera vuelto extremadamente frágil. Se levantó. Cruzó la sala. Se arrodilló junto a su sillón, algo que nunca antes había hecho, y tomó sus manos entre las suyas, y Isabel vio cómo la compostura que había sido la característica definitoria de su rostro durante 34 años simplemente se disolvía. Lloró. No el llanto discreto y contenido de un hombre avergonzado de que lo afecten las cosas, sino el llanto pleno y sin guardar de un hombre que había descubierto, en el espacio de una sola frase, que la vida que había estado viviendo era completamente insuficiente y que algo más grande acababa de abrirse a él. Y él sostuvo sus manos. Ella no lloró. Había decidido 11 meses atrás que lloraría más tarde. Esto no era todavía más tarde, aunque podía sentir el más tarde aproximarse. Rodrigo, dijo. Isabel, dijo él. Lo siento. ¿Por qué? Por todo. Por la noche de bodas. Por 3 meses de tratarte como si fueras una función y no una persona. Por creer, durante 34 años, que el afecto era una debilidad que no podía permitirme. Por haber llegado tarde para ser el marido que merecías al principio, y por tener la suerte que no merezco de ser el marido en que me has convertido ahora. Isabel lo miró. Miró al hombre con quien se había casado, la compostura fría y exacta disolviéndose a la luz del fuego, el duque de Valdemar llorando de rodillas delante de su sillón. Y por primera vez desde que había despertado la mañana de su boda 11 meses atrás, sintió que algo en su pecho se aflojaba, algo que no había sabido que estaba sosteniendo. Rodrigo, dijo. Levántate. Siéntate a mi lado. Dime qué tipo de padre quieres ser. Él se levantó. Se sentó a su lado. Tomó su mano. Y comenzó a hablar, al principio con titubeos y luego con una certeza creciente, sobre el tipo de padre que quería ser. Presente. Atento. Lo opuesto de su propio padre en casi todos los aspectos. Isabel escuchó. Hizo sugerencias. Lo corrigió suavemente cuando sus ideas sobre la paternidad revelaban vacíos en su comprensión de los niños, que eran considerables. Hablaron hasta que el fuego se había reducido a brasas y las velas estaban casi extintas.
Y cuando finalmente se levantaron para subir, el duque la besó en la frente en el umbral del salón, y fue la primera vez que la besó con algo parecido a la ternura. Isabel, que había estado esperando 11 meses ese momento sin saber que lo estaba esperando, lo permitió. Y quizás, incluso, lo devolvió ligeramente, que era lo más cerca que podía llegar a llorar sin perder la compostura. El duque y la duquesa de Valdemar tuvieron 3 hijos en los 6 años siguientes, 2 varones y una niña. El primer varón, que heredaría el ducado, se llamó Eduardo, en honor al padre de Isabel. Un gesto pequeño pero deliberado del duque, quien había entendido ya que el conde de Montero, cualesquiera que fueran sus pecados en el arreglo del matrimonio, era un hombre que había criado a una hija capaz de construir una vida a partir de circunstancias imposibles, y que el nombre Eduardo en su hijo sería un pequeño reconocimiento de ese logro. El segundo se llamó Carlos, sin honrar a nadie en particular, porque cuando nació, el duque y la duquesa se habían relajado suficientemente en su asociación como para elegir nombres basados en sus preferencias reales, en lugar de en la obligación familiar. Y los dos habían coincidido en que Carlos era un nombre sólido y honesto que serviría bien a un niño a lo largo de su vida. La niña, la última, se llamó María, en honor a la madre del duque, muerta 27 años antes de que naciera su nieta, y de quien el duque creía que habría aprobado la elección. Él había hablado de su madre solo 2 veces a lo largo del matrimonio, ambas tarde en la noche y ambas después de conversaciones largas sobre otras cosas. Isabel había escuchado los 2 relatos sin comentar. Había entendido, a partir de esas 2 confesiones cuidadosas y acotadas, que la compostura fría y exacta que había definido al duque antes del matrimonio era un escudo construido a los 12 años contra la pérdida de la única persona que le había mostrado afecto, y que el hombre que le había dicho en la noche de bodas que no podía permitirse el amor había sido, en algún sentido esencial, un niño asustado que había pasado 22 años convenciéndose de que la ausencia de amor era una fortaleza. El matrimonio que había comenzado en una noche de bodas con una declaración transaccional se había convertido, para cuando nacieron los hijos, en el tipo de matrimonio que los amigos del duque en el Senado comentaban con una mezcla de admiración y envidia discreta. El duque y la duquesa rara vez estaban separados. Gestionaban las propiedades juntos, con Isabel asumiendo la responsabilidad de los asuntos domésticos y las relaciones con los arrendatarios mientras el duque manejaba los asuntos financieros y políticos. Se escribían a diario cuando sus obligaciones lo requerían en Madrid y ella permanecía en Valdemar con los niños. Las cartas que se escribieron durante esa separación serían descubiertas 2 siglos después por un tataranieto que vaciaba un baúl en el desván del palacio, y serían publicadas como un volumen delgado que los críticos describirían como la correspondencia más inesperadamente tierna que jamás se haya encontrado en los registros históricos de un matrimonio concertado. El duque nunca volvió a mencionar, después de aquella noche de octubre en que Isabel le dijo que estaba embarazada, la declaración que había hecho en la noche de bodas. Isabel nunca se la recordó. No necesitaban discutirlo porque los dos, para entonces, se habían convertido en personas que ya no eran reconocibles como los 2 extraños que habían estado de pie al pie de una cama con dosel muchos meses antes. El duque se había convertido, a lo largo del matrimonio, en un hombre capaz de amar. Isabel se había convertido en una mujer que había construido, a partir de nada más que observación cuidadosa y estrategia paciente y la negativa absoluta a aceptar el papel que le habían asignado, un matrimonio y una vida que eran enteramente suyos. Años después, cuando su hijo mayor tenía 12 años y comenzaba a hacer preguntas sobre cómo sus padres habían llegado a casarse, Isabel le dijo solo que su padre y ella habían sido presentados por sus familias y que habían llegado a amarse a través de un largo conocimiento. No era mentira. Era simplemente no toda la verdad. Toda la verdad, la declaración de la noche de bodas, los 3 meses de formalidad fría, la conversación en el salón, el trabajo lento y difícil de construir afecto a partir de condiciones que lo habían excluido explícitamente, era una historia que Isabel había decidido hace mucho tiempo guardarse para sí. Era suya. Y en la elección de guardarla cuidadosamente, en la decisión de no utilizarla como arma contra el hombre que se había convertido en su compañero, había logrado la última y más importante cosa que se había propuesto lograr aquella noche de su boda. Se había convertido en una mujer cuya vida estaba determinada por sus propias decisiones, y no por las declaraciones de ningún hombre, por poderoso que fuera. Y el duque de Valdemar, que le había dicho a su novia en la noche de bodas que estaba allí para darle un heredero y nada más,
Vivió el resto de su vida como un hombre que tomaba cada decisión importante en consulta con su esposa, y que entendía, con gratitud tranquila y diaria, que la cosa más afortunada que le había ocurrido jamás fue el momento en que una joven llamada Isabel Montero lo miró a través de una cama con dosel y decidió no llorar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia era especial. Dale a me gusta, suscríbete, y activa la campanita para no perderte la próxima.